Vimos el testimonio y hablamos dentro del tema adolescencia, un tema fundamental. Y quiero preguntarle a las profesionales, ¿es fácil hablar de sexo con nuestros hijos adolescentes? Yo creo que no es fácil para nadie, ni para los padres ni para los hijos. Es muy difícil. De hecho, en el video todos decían que no hablaban con los padres, hablaban con sus pares, o sea que la información que pueden tener es bastante escasa, ¿no? Y muchas veces mala. Lo importante yo creo que es que se pueda encontrar en el núcleo familiar, y digo núcleo familiar porque cada familia es particular y está conformada de una manera particular. Están los casos de familias ensambladas, de familias prototípicas, padres, hijos, hay personas que fueron criadas por sus abuelos, solamente por la mamá, bueno. Entonces lo importante es que en este núcleo familiar el adolescente pueda encontrar contención, pueda encontrar comunicación, y esto significa tener una comunicación coherente, no solo información de ciertas cosas, sino... Claro, pero ¿cómo comunicarse con ellos? Por ejemplo, cuando te pegan el portazo porque se enojaron, o por cuando uno empieza a hablar, que uno intenta, estás manejando y querés estirar un poquito la lengua y decir, bueno, qué sé yo, y meter algún bocadillo, algún tema, no te contestan o no me hables. ¿Cómo hacemos? Yo creo que el tema es ese, cuando uno quiere meter un tema, ese me parece a mí que ahí es donde encuentra. justamente, ¿Cómo hacer claro, para que surjan buscar el momento en espontáneo, porque digamos, hay que entender que el adolescente está formando su personalidad y tiene internamente muchos conflictos. Entonces, el respetar el tiempo del otro es muy importante, a pesar de que a veces uno ya quiere decirle las cosas, pero lo importante es por ahí, si se da una situación, por ejemplo, en una película, o la situación de algún familiar que le pasó algo, bueno, y tiene que ver, bueno, justo comentar qué te parece, y ahí tratar de mechar nuestras ideas. La idea es poder informarlos y poder orientarlos con nuestros valores, con nuestros principios, y tener ideas que como padres no vamos a cambiar el mundo. Estamos bombardeados de estímulos permanentemente, y ellos también, si no es por internet, es en la tele, en el diario, con su grupo de pares. Informarse informan. Entonces lo importante es darle las herramientas para que se puedan defender, para que puedan vivir lo que leen, ¿no? Porque estamos avasallados de información sobre hay mucha información. Hay que tener en cuenta. En general leen muy poco porque se informan de sexo en las páginas que tienen pornografía en internet. O lo que le dice alguna amiga. Es muy difícil controlar porque además todo lo que podamos poner en la computadora no sirve, o sea que lo único sería sacarles internet, que es cortarles el mundo. O sea, y tampoco la idea es recortarle la información o prohibírsela, claro, porque en algún lugar la van a manejar, por ejemplo, esto de que si uno descubre que el chico está mirando pornografía, ¿cómo lo manejamos? Y charlarlo con total naturalidad, como que hubiéramos visto que están mirando algo de ecología. Digamos, bueno, es muy difícil para uno, sí, pero por ahí decirle, mirá, ¿qué estás mirando? ¿Por qué? Empezar como una charla común. ¿Y por qué estás mirando? ¿Qué te interesa saber? A ver si yo te puedo decir algo que te interese. Y ahí decirle, yo creo que siempre lo más importante es ir con la verdad y de frente, y ser claros, decirle, bueno, a mí realmente me preocupa, pero ¿por qué yo quiero saber? Digamos, me interesa saber vos qué querés saber de eso, qué te gusta. Que ellos exploren en esa etapa también es normal. Es una etapa muy vulnerable, eso no nos tenemos que olvidar, ¿no? Y también no nos tenemos que olvidar que nosotros, los padres, hemos crecido con ciertos tabúes, ¿no? Entonces es muy complicado justamente este tema de cómo ensamblar las dos generaciones, porque tampoco tenemos la culpa de que nos cueste porque nos enseñaron, nos educaron así. Entonces, entre todos yo creo que tenemos que hacer una sociedad más contenedora y reflexiva, digamos, en esta parte, ¿no? Y tratarlo con naturalidad y darle ciertos valores, como dicen las chicas. Ahora, recién escuchábamos en un testimonio, una de las nenas decía abiertamente que ya el debut sexual, digamos, comienza entre los 14 y los 15 años, ¿no?
digamos que ellos ya lo tienen bastante asumido, parece que lo que nos cuesta enterarnos es a nosotros. Claro, pero sueñan con el 15 y sí, los moños, ¿no? sí. Bueno, y ahí está el tema digamos como adultos, ¿cómo manejar esta angustia que nos genera esto o la sospecha o la confirmación? Y ahí está el tema de la información y la educación que nosotros hablábamos, porque nosotros primero tenemos que saber, o sea, una mujer tiene que saber del aparato genital masculino y también, obviamente, del aparato genital femenino para poder enseñar a sus hijos, ¿eh? O sea, para enseñarle bien, digamos. Ahí es lo que yo te decía, que muchas veces se toca ese tema y no se habla, es como que es malo. Y ahí está por ahí la falla. Nosotros tenemos que naturalmente... Y muchas veces por ignorancia del tema. Por ignorancia, y acá está el tema. La ignorancia o la educación, ¿qué es lo más importante? Obviamente que la educación. Entonces, entre todo tenemos que tratar de informarnos, educarnos y así poder pasarle a nuestros hijos una información cierta. ¿Y cierta? desde dónde debe salir esa información? Hay una del seno familiar. Bueno, lo principal, obviamente, la educación está en el seno familiar. Después nos puede ayudar la escuela, nos pueden ayudar los profesionales, la iglesia, etcétera. Pero nosotros cuando vemos ciertos problemas, por llamarlo así, y no podemos solucionarlos y tenemos que concurrir al médico cuando es un problema físico, al psicólogo o al psicopedagogo, digamos. Entonces tenemos que saber ante problemas pequeños cómo... Por ejemplo, ¿qué son problemas pequeños, Mónica? Veamos así en la vida cotidiana, ¿qué sería un problema? ¿Cómo detectar, cómo darnos cuenta que nuestro hijo está haciendo algo que no es tan normal, digamos? ¿Cómo? Y por porque ejemplo, a veces uno en el día a día es como que ve determinadas cosas, pero... Un síntoma, por así llamarlo, ¿no? Algo cotidiano, que es el adolescente, que vos decías hoy, que el adolescente se encierra en sí mismo, que está todo el día, aislado, encerrado, no habla. Debemos, o sea, ¿hasta dónde podemos permitir ese encierro y no invadirlo, digamos? ¿Hasta dónde invadirlo? Eso tiene una función, ¿no? Eso que decía el testimonio, ¿no? Que están tirados todo el día, tiene la función porque no hay que olvidarse que no todo es adolecer, no todo es carencia. La adolescencia es un proceso creativo, los chicos están investigando, ¿no? A los padres, a sí mismos, están pensando lo que quieren ser, con lo que cuentan, con lo que se quieren quedar y lo que quieren dejar de lado, ¿no? Es un cambio estructural. Buscando su identidad. Exactamente. Bien, ¿no? Sí, pero es un cambio, en la vida hay diferentes cambios, ¿no? De hecho el programa se llama Mujeres en Cambio, se cambia a lo largo de toda la vida, pero en la adolescencia es un cambio fundamental para la estructura en sí, cambia completamente la estructura mental. Claro. Física y social, o sea, todo. Entonces, por ejemplo, el encierro es un tiempo necesario para elaborar todo esto, ¿no? Otra cosa es que el chico ya se vuelva autista, no quiere salir nunca. Claro, que está jugando todo el tiempo, porque bueno, en realidad nos estamos quedando sin tiempo también acá en la televisión, pero nos quedó afuera todo este tema de los límites, por ejemplo, con el alcohol, con los jueguitos, con el PlayStation, la violencia. El otro día, bueno, drogas. todos los que tenemos hijos sabemos que en los ciber, por ejemplo, se ponen los auriculares y se aíslan del mundo. ¿Cómo manejamos esto? Me gustaría no cerrar el programa sin antes dar como algún mensaje, un mensaje sobre esto, sobre los límites y sobre cómo manejar sobre todo el tema de la sexualidad, porque me parece que también por ahí viene la violencia, ¿no? El chico violento en la escuela es porque a lo mejor hay como una angustia que no está muy manejada y a lo mejor... Sí, la violencia surge sobre todo de un mal manejo de la frustración, ¿no? Cuando son chicos, las madres están todo el tiempo pendientes y tratando de ayudar a que manejen la frustración de manera adecuada, ¿no? Sobre todo al ser una etapa con tantos cambios, la frustración es enorme, es constante, ¿no? Así como la angustia al lado de los padres, la frustración, todo lo que no pueden hacer, lo que no les salen, están constantemente enfrentándose a cosas que no les salen y hay mucha frustración. Y eso se descarga de distintas maneras. Se canaliza.